Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Y antes de empezar el mensaje, es una oración corta, pequeña. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti, darte muchas gracias por este privilegio, Padre mío. Te pido que las personas que oigan este mensaje, que sea de bendición para ellas. Y te pido que tu Espíritu Santo, Padre mío, guíe este mensaje y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 de Samuel 30. 1 de Samuel 30. Vamos a enfocar en una historia que creo que todos ustedes conocen. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 30. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag y puéstola a fuego, y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado, e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemadas a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿seguiré esta tropa? ¿Pondréla a alcanzar? Y él le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Gloria a Dios por su palabra. Me quiero enfocar en 3 puntos de David, que hizo David en esta historia, que es muy importante y lo podemos relacionar a nuestra vida espiritual. Pero primero, antes de entrar a estos 3 puntos, me llama la atención el versículo 2, que dice: y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta la mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado. Es muy importante porque este versículo está aquí y dice que las llevaron cautivas, pero a nadie había muerto. ¿Por qué? Porque eso nos muestra que a veces el enemigo puede cautivar nuestros sueños, pero no los puede matar. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos ha dado ese sueño. Y cuando nosotros seamos libres de esa cautividad, de los sueños, nosotros ya podemos seguir ese sueño que Dios nos ha dado libremente y alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado sueño a nosotros y nosotros tenemos que seguir esos sueños que Dios nos ha dado. Ahora, el primer punto que me llama la atención está en el versículo 4, que dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dice que David y el pueblo lloraron. Dice que David lloró hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Y eso nos muestra cómo nosotros a veces vamos a pasar tribulaciones, luchas, momentos difíciles, desiertos o momentos en la vida que nos van a sacar las lágrimas. Y está bien, tenemos que llorar, tenemos que sacar lo que nuestra alma siente. Nos podemos lamentar delante de Dios, podemos llorar delante de Dios. Y está bien, ¿por qué? Porque al uno sacar las lágrimas, Dios la mira y Dios la recibe. Cuando uno va a Salmos, versículo 30, Salmo 56, Salmo 56, hay un versículo ahí de consolación que me llenó tanto cuando la primera vez que lo pude entender. Salmo 56, versículo 8 dice: mis huidas has tú contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Qué interesante que dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Otra versión dice frasco, un jarro. Eso está hablando que nuestras lágrimas
caen en un jarro, en un frasco. Y dice, ¿no están ellas en tu libro? Dando a entender como que si Dios tuviera un libro y cada vez que nosotros derramamos nuestras lágrimas, Él los escribe en su libro y Él colecta esas lágrimas que salen de nuestros ojos. Y ustedes conocen ese versículo en Apocalipsis 21:4, que dice que Él va a secar toda lágrima en aquel día que estemos delante de Él. Él va a secar toda lágrima. Y eso es precioso, como que si en ese día tan especial Dios nos va a decir, hijo, y este día tú lloraste, yo miré tus lágrimas y aquí están tus lágrimas y hoy las seco delante de ti. Qué precioso que nosotros podemos llorar delante de nuestro Dios y Él recibe nuestras lágrimas. Ahora en Salmos 30 hay un versículo que también habla de llorar. Dice en Salmos 30, capítulo 30, versículo 5, por un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la tarde durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Otra versión dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Pero qué interesante que dice, por un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere la vida para nosotros, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero dice que de noche va a ser el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Uno puede llorar delante de Dios. Y este versículo me lleva a Isaías, lo puedo relacionar a Isaías 54, y lo podemos relacionar como en estos momentos que estamos pasando. Que dice en Isaías 54:7, por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. En este problema que está pasando ahorita en el mundo, es como que si Dios ha escondido su rostro y ha mandado su ira. Y muchos han estado llorando. Usted sabe cómo el mundo está en pánico, el mundo está lamentándose sobre las muertes, sobre lo que está pasando. Pero Dios tiene control de esto. Dios tiene control. Él sabe por qué lo permite. Dios es muy bueno con nosotros. Y está bien que uno llore delante de Dios, que uno saque lo que siente, que uno se lamente delante de Dios. Está bien. Pero nosotros sabemos que, aunque esté lo que esté pasando en el mundo, nosotros estamos confiados en Dios. Dios lo dice en Isaías 41:10. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos manda a que no temamos, que confiamos en Él. En Isaías 43:2 dice que cuando pasemos por las aguas, Él va a estar con nosotros. Y cuando pasemos por los ríos no nos van a ahogar. Dice que cuando pasemos por el fuego, no nos va a quemar, ni la llama va a arder en nosotros. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. No importa la situación que usted esté pasando en este momento, puede ser diferentes situaciones o a lo mejor una persona en el mundo de lo que está pasando, pero dice que Él está con nosotros, no importa la situación que estemos pasando. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no hay nada que temer. Por eso dijo Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mis paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuestro corazón tiene que estar confiado en Dios, tiene que estar confiado en nuestro Dios. Él nos dice que la paz de Él nos da, y la paz de Dios es tan precioso. La paz de Dios es dulce. En 1 de Juan 4:18 dice que en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. No importa la situación que uno esté pasando, uno está confiado en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con uno. Y si Dios está con uno, no hay por qué temer, porque Dios tiene control de nuestra situación. Él sabe por qué razón estamos pasando lo que estamos pasando, lo que trae nuestra vida. Y muchas veces Dios permite varias cosas para enseñarnos, para trabajar en nosotros, para hacer una obra que solamente Él puede hacer en esas luchas, en nuestras vidas. Ahora, algo que me llama la atención es que David dice que
lloró y dice que les faltaron las fuerzas para llorar. Ya no podían llorar más. Y dice que David fue muy angustiado. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Es precioso cómo él lloró, sacó sus lágrimas. Pero el pueblo se amargó después de llorar y hablaron de apedrear a David. Pero David se esforzó en Jehová su Dios. Nosotros nos tenemos que esforzar en nuestro Dios. ¿Y qué dijo David? David dijo, acercarme el éfod. Es interesante cómo David, después de llorar, él se levanta, se esfuerza en Dios y dice, traedme el éfod. Que es muy interesante, ¿por qué? Porque nos muestra un cambio. Es un tiempo de salir. Era un tiempo que no se quedó en el llanto, sino que él se levantó y salió. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente se queda en su lamento y no se levanta de su lamento. Está bien lamentarse delante de Dios. Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, escrito por Jeremías, en la situación más difícil que estaba pasando Jerusalén en esos momentos, Israel en esos momentos. Pero Dios quiere que nos levantemos de la situación que estamos pasando. Sí, está bien llorar, sacar lo que hay en nuestra alma, está bien sacarlo, pero llega un momento en que uno se tiene que levantar. Se tiene que levantar y decir, traerme el éfod. Y el éfod era una de las vestiduras del sumo sacerdote, de los sacerdotes. Estaba el éfod abajo o conectado con el pectoral. El pectoral era esa vestidura que tenía las 12 piedras que representaba a cada hijo de los hijos de Jacob, de Israel. Y en el éfod habían 2 piedras, una piedra aquí y otra piedra aquí, y cada piedra tenía los nombres de los 12 hijos de Israel. Pero es precioso cómo era una vestidura. Y eso nos muestra que nosotros, después del llanto, después del lamento, nos tenemos que vestir del éfod para poder venir delante de Dios y traer una alabanza preciosa, una adoración delante de Dios. Tiene que haber un cambio. Tenemos que levantarnos de ahí. ¿Y cómo lo podemos relacionar en nuestros tiempos? En Jeremías hay un versículo muy interesante, en Lamentaciones 3:40, que dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En el momento de su lamento, Jeremías escribe esto, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. En el momento que uno esté lamentándose, tiene que llegar un tiempo en que uno tiene que reaccionar, que uno se tiene que levantar y vestirse del éfod. Y esto nos muestra cómo en estos tiempos nos tenemos que regresar a Jehová. En esta situación que está pasando el mundo, tenemos que regresarnos a Jehová. El pueblo de Israel estaba pasando una esclavitud por haber dejado a Jehová, por no haber obedecido a Jehová, por no haber obedecido a Dios. Y aquí Él les dice que nos tenemos que volver a Jehová. Jeremías, él había dicho, en uno de sus capítulos había dicho, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por qué? Porque en estas situaciones trae conflicto a la gente, ustedes han visto el pánico que ha tenido la gente, pero cuando uno se para, cuando uno sabe que está en las manos de Dios, uno tiene paz, Dios le da esa paz. Dice que Él trae descansos para nuestras almas. Y cualquier persona que se allega a Dios, que se humilla a Dios, que viene delante de Dios, Dios le da esa paz. Dice en Romanos 2:11 que Él no hace acepción de personas. No importa quién sea el que sea, si viene delante de Dios, Dios lo recibe. Dice que Él recibe a cualquier persona que viene a Él. En Juan 6:37 dice que Él no echa a nadie fuera. Al contrario, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y os haré descansar. Cuando nosotros miramos la vida del rey Manasés, un rey que fue malo, se puede decir, que fue malo, Acab, a Nabucodonosor. Si miramos a las personas en Nínive, cuando ellos se humillaron delante de Dios, Dios escuchó su oración, miró su humillación. Por eso, ese versículo que a lo mejor se puede conectar con esta situación que está pasando en el mundo ahorita,
Es segunda de Crónicas 7:14 que dice: si mi pueblo se humillare y llorare, por lo cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice: si mi pueblo, el pueblo de Dios se tiene que levantar, tiene que orar, tiene que pedir misericordia a Dios por lo que está pasando, por las gentes. Y también cualquier persona, aún personas que no conocen a Dios, si vienen delante de Dios, Dios recibe esa humillación. Si una persona está caída, no está buscando a Dios, pero si se humilla delante de Dios, Dios lo recibe. Así igual que el hijo pródigo, que el hijo pródigo se había apartado de su padre, pero cuando él regresó a casa, dice que su padre salió, corrió hacia él con sus manos extendidas y lo abrazó y lo besó. Y así es nuestro Padre Celestial. Él no echa a nadie fuera, Él nos recibe. Si uno se humilla delante de Dios y viene delante de Dios, Dios nos recibe. Y en estos momentos, Isaías 55:6 es perfecto, que dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Este es el tiempo que Dios nos está permitiendo que uno busque a Dios, que uno se pueda enfocar en Dios, que uno pueda descansar en Dios, que uno pueda confiar en Dios. Y Dios ha permitido esto en todo el mundo por una razón. Ustedes saben que la Biblia dice que en los últimos días, en los principios de dolores, dice que van a haber pestilencias, y esta pestilencia ha pasado sobre todo el mundo, todos los países. Y ustedes saben que Dios permite las cosas por una razón. Es como una alerta, es como un aviso, que la gente se vuelva a Dios, que la gente comience a buscar a Dios, que la gente se humille delante de Dios y busque a Dios y ponga su corazón en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que esta nación, Estados Unidos, es una nación que tiene principios cristianos, que tiene raíces cristianas, pero Estados Unidos como que le ha dado la vuelta a Dios. Pero Dios aquí nos está tratando de llamar de regreso, aún en el dinero de nosotros. Dice: in God we trust, en Dios confiamos, en Dios confiamos. Y esta es como una alerta, que todo el mundo pueda conocer quién es Dios. Y Él quiere glorificar su nombre. A lo mejor podemos decir muchas diferentes razones por las cuales está pasando esto, pero lo que sí sé es que Dios quiere glorificar su nombre. Él quiere que muchos vengan hacia Él. Él quiere que muchos se humillen y vengan delante de Él. Ahora, el tercer punto, dice que después que dice, en 1 Samuel 30, después que dice: traedme el éfod, dice que Él consulta a Jehová y le dice: seguiré esa tropa. Y Dios le dice: síguela, síguela. Y eso es lo que pasa a veces, que uno se viste del éfod, uno ya salió del lamento, del tiempo de lágrimas, y uno está en una alabanza, está delante de Dios, pero se queda solamente vestido. Y Dios no quiere que nos quedamos solamente vestidos, sino que Él también quiere que nosotros caminemos, que nosotros sigamos ¿a quién? A Dios, que nosotros sigamos a Dios. Cuando nosotros caminamos y nuestro corazón sigue a Dios, hay una bendición, Si en Marcos 16, 17, 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Cuando uno sigue a Dios, hay una bendición que lo sigue a uno. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús. Si uno cree en el nombre de Jesús, dice que uno hablará nuevas lenguas, quitará serpientes. Dice: si tomare cualquier cosa, dice que no les hará daños. Y dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y echarán fuera demonios. Dice esa palabra: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si vienen cosas mortíferas no les dañarán, quitarán serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa promesa de Jesús lo sigue a uno cuando uno sigue a Dios. Dice Salmos 23:6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, el bien y la misericordia de Dios. Qué precioso. Pero solamente eso pasa cuando uno sigue a Dios, cuando uno está caminando delante de Dios en el camino que es Cristo Jesús. Y dice en Deuteronomio 28, uno puede ver la bendición y el favor de Dios, y todo eso pasa cuando uno sigue a Dios, cuando uno camina detrás de Dios. Y Dios quiere que nosotros caminemos delante de Él.
¿Qué nos enseña esta historia? Esta historia nos enseña que está bien llorar delante de Dios, está bien lamentarse, está bien sacar lo que uno siente en el alma, derramar su llanto delante de Dios, pero uno no se puede estancar ahí. Uno se tiene que levantar y vestirse del éfod. Uno tiene que levantarse y decir, traerme el éfod, y cuando uno se vista de ese éfod, seguir detrás de Dios, seguir a Dios, y todas estas bendiciones lo van a seguir a uno. Ahora nosotros estamos confiados en Dios, nosotros estamos confiados en Dios y tenemos victoria en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15:57 dice, gracias a Dios que Él nos ha dado victoria por medio de Cristo Jesús. En Apocalipsis 12:11 dice que Él nos ha dado la victoria a través de la sangre del Cordero y por la palabra, por el testimonio de su palabra. Dice que nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. No hay por qué temer en lo que está pasando en el mundo ahorita. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en las manos de Dios, estamos confiando en Dios, y si nosotros estamos en las manos de Dios, Él tiene control de nuestra situación, de cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Y nosotros sabemos que si algo viene a nuestra vida, Dios lo permite por una razón, para que Él pueda glorificar su nombre, que la gloria y la honra sea para Dios.